Vamos a estudiar ahora la segunda carta que Dios escribe a la iglesia de Tesalonicenses. Ya terminamos la primera, ahora vamos a ver esta segunda carta. Y bueno, todas estas enseñanzas y estudios bíblicos están basados en la Reina Valera, en la versión Reina Valera. Y considero que es la mejor de todas las versiones que hay de la palabra del Señor. Y bueno, he leído otras versiones, desde luego, las tengo y las he leído. He estudiado sobre la historia de las traducciones de la palabra del Señor, cómo llegó hasta nosotros, cómo fue primero una versión, luego otra versión y los nombres de ellas. Sí, también. No es el momento de comentarlo, pero sí, las he estudiado, todos esos procesos. ¿Y por qué me gusta la versión Reina Valera? Considero, número uno, que es la que está más apegada totalmente, ¿verdad?, a los originales hebreos, a los originales griegos. Creo que refleja más fielmente la voluntad del Señor. Sé que han salido muchas versiones, ¿verdad? Pero bueno, hay un gravísimo peligro en estas nuevas versiones que cambian mucho el sentido de los versículos, agregan frases, ideas nuevas, cortan algunas. Y bueno, pues creo que la doctrina sana en los próximos años por venir está totalmente en peligro, porque mucha gente se está inclinando a esas nuevas versiones, dizque adaptándolas al lenguaje actual o facilitando, o sea, poniéndoles un lenguaje más fácil de entender, ¿verdad? Y bueno, pues otros con el pretexto de que para explicar mejor la Biblia, y le cambian mucho el sentido en muchas no en cientos de versículos, no, en miles de versículos. También sé que hay una campaña de desprestigio contra la Reina Valera, ¿verdad? Creo que eso no procede de Dios y que es un plan del reino de las tinieblas para poco a poco ir filtrando doctrinas erróneas y, como dice la misma escritura, doctrinas de demonios, ¿verdad? Y que bueno, pues ahorita se ha sentado ese precedente y creo que hay peligro para la sana doctrina. Bien, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo profundo, no es un simple saludo. Pablo se salía de lo común, ¿verdad? ¿Cómo es el saludo común o los saludos comunes por allá en la región donde tú vives, en la ciudad, en el país donde tú vives? ¿Cómo es el saludo? Bueno, pues muchas veces es un saludo, sí, de buena voluntad, de buena fe, ¿verdad? Pero no tiene la profundidad espiritual que refleja esta expresión de gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Pues de Dios nuestro Padre. ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo. Esto es una bendición, es un saludo poderoso, ¿verdad? Esto nos refleja que Pablo tenía un entendimiento superior de lo que es el reino de Dios. Debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. 3 cosas: el amor de ustedes abunda, ustedes tienen mucho amor. Otra cosa, veo que van creciendo en la fe. Si el amor que tú tienes, el amor que yo tengo, no es abundante, algo está pasando espiritualmente. Si la fe que yo tengo en este año es menor que la fe que yo tenía el año pasado o el mes pasado, algo espiritual está pasando. Hay que revisar esa situación, porque lo que Dios quiere es que si yo el año pasado tenía una fe, ahora este año debo tener más fe. La fe tiene que ir creciendo. Esa es la voluntad del Señor. Y dice que andemos como es digno en el reino de Dios. Alguien puede estar en el reino de Dios y no estar viviendo una vida digna en el reino de Dios. Entonces, tratemos de que nuestra vida espiritual, ¿verdad?, nos lleve a una vida digna, dignos hijos de Dios. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Paciencia y fe. Para empezar, vemos que ustedes soportan las tribulaciones, y eso ya es glorioso.
pero también vemos que lo hacen con mucha paciencia. Oh, aleluya, pues eso es todavía más, ¿verdad? Más gloria. Dice, y lo hacen con mucha fe. Santo el nombre del Señor. Pues por eso, con tanta paciencia y con tanta fe y con tanto amor, es más fácil pasar por todas las cosas. Otra vez. Con mucha paciencia, con mucho amor y con mucha fe, es muy fácil enfrentarlo todo. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque esto es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. A ver, si alguien causa un daño a hijos de Dios, a los siervos del Señor, Dios le pagará de una manera tremenda también, ¿verdad? Esto es justo. O sea, pero no nosotros. A ver, si alguien te hace un mal, ahora tú ve y hazle un mal. No. Dejemos que eso lo haga el Señor, ¿verdad? Porque cuando Él lo hace es justo. Si nosotros lo hacemos, no somos tan justos, ¿eh? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta nos da algunas descripciones de cómo será la venida de nuestro Señor. Dice que viene con sus ángeles, que viene con los que durmieron antes, o sea, con los resucitados, que se tocará una trompeta, bien, en fin, nos da algunas señales. Aquí nos añade que también viene de una forma gloriosa, envuelto en una llama de fuego. Y la gloria de su poder, ¿verdad? Luego dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando Él venga lo vamos a admirar. Los hijos de Dios estamos esperando ese día majestuoso, glorioso. No hay ningún día tan glorioso desde la creación del universo, desde la creación de Adán hasta el día de hoy. No hay un día tan hermoso, tan glorioso como este cuando venga nuestro Señor Jesucristo y se manifieste en los cielos. No hay ninguno. Este es el más glorioso. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ay, mira nada más las oraciones que hace Pablo. Nosotros no oramos de esta manera, pero debiéramos orar así. Mire cómo ora. Dice que ora para que Dios, ¿verdad?, les tenga por dignos de su llamamiento. Ay. Dios nos hizo un llamado, nos ha llamado al camino de salvación, a una restauración con Él. Bien, pues dice que nos mantengamos dignos de ese llamamiento. O aquellos que nos ha hecho un llamamiento para servir, el Señor quiere que nos mantengamos dignos de ese llamado a servir. Porque a veces tenemos el llamado, pero indignamente no lo cumplimos. Y cuidado. Entonces Dios sí está atento a ello. Dice, otra oración. Que Dios cumpla todo propósito de bondad. Aleluya, aleluya. Pues esa es mi oración por usted, hermano o hermana que me escucha por ahí. Ruego, así como está orando el apóstol Pablo, que Dios cumpla todo propósito de bondad en tu vida. Porque todo propósito de bondad, todo propósito bueno que usted tenga, ¿verdad?, glorifica al Señor. Todo propósito que sea de amar, de servir, de perdonar, de ayudar, todos esos propósitos hermosos, si los hacemos llenos de bondad, entonces glorifican al Señor. La presencia del Señor está allí, en la bondad, en el amor, en la fe. Y luego otra oración, dice, y se cumpla toda obra de fe con su poder. Bueno, somos personas de fe y hacemos muchas obras para Dios con fe. Bueno, dice aquí que la oración es que en esas obras de fe que usted realiza, hermano, hermana, para la gloria de Cristo, allí se manifiesta el poder de Dios. Bueno, esa es mi oración, que Dios le use con poder.
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dios quiere que el nombre de Cristo sea glorificado en nuestras personas. Que cuando las personas hablen con nosotros, estén con nosotros, vean a Cristo y glorifiquen al Señor en nosotros. Esa es la perfecta voluntad de nuestro Señor. Capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire qué importante revelación les da Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Les habla, pues les confirma que nos reuniremos con nuestro Señor Jesucristo en un tiempo por venir. Y dice, bueno, pues mientras eso sucede, ustedes no se dejen engañar, o sea, no se turben, ¿verdad? No se confundan ni por palabra, ni por carta, ni por espíritu, porque va a haber espíritus que quieren confundirnos, ¿ok? Espíritus que operan a través de personas también, dando enseñanzas equivocadas, doctrinas falsas, ¿verdad? Para confundirnos. Por ejemplo, decir que no va a haber una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que no hay rapto, ¿verdad? No creamos esas herejías. Nadie os engañe, en ninguna manera. Van a buscar engañarnos, ¿eh? Porque no vendrá sino sin que antes venga la apostasía. O sea, primero va a haber apostasía acerca del reino de Dios. Gente que estaba en Cristo, predicaba de Cristo, predicaba la salvación y luego se van a levantar en contra de eso mismo que enseñaban, ¿verdad? Cuidado porque algunos famosos van a hacer eso también. Dice, primero es apostasía, luego vendrá la venida del Señor. Y se manifieste también el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, viene el anticristo. Y el anticristo viene porque está en el plan de Dios, ¿verdad? Eso no podemos orar para que no venga. Eso es el perfecto plan del Señor. Y el anticristo está cerca, ¿eh? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Bueno, al principio no se opone, ¿eh? Pero al principio tiene otra cara. Pero ya después va a presentar su verdadera cara, ¿verdad? Se va a sentar hasta en el trono de Dios, ¿verdad? Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, pues vendrá la bestia y vendrá también una bestia más pequeña, ¿verdad? Bueno, todo eso es parte de lo escatológico que, bueno, no se puede describir ahora, ¿verdad? Aparte es muy extenso, ¿verdad? Bueno, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bien, ¿por qué no viene ahorita el hijo de perdición, el anticristo? Bueno, no es su tiempo, porque ahorita todavía es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está ahorita trabajando, preparando la novia, ¿verdad? Es la dispensación del Espíritu de Dios haciendo su trabajo. Cuando se cumple ese tiempo, el Espíritu ya no estará aquí y entonces, cuando ya se ha quitado el Espíritu de Dios aquí en la tierra, pues entonces se manifestará este perverso. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, lo que acabo de leer. Dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Sí, cuando esté manifestándose en pleno apogeo, cuando venga el Señor, entonces el Señor va a destruirlo. Dice, y destruirá a este inicuo, ¿verdad? Dice, con el resplandor de su venida. Nada más con el puro resplandor. O sea, no necesita nada. Nomás con el resplandor del Señor vencerá. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Dios lo permite a través de Satanás. Este es un personaje satánico. Aunque al principio, pues, no se manifiesta así, sino como el Salvador del mundo de muchas maneras, porque es un antitipo de Cristo, ¿verdad? Es un imitador de Cristo. Dice, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ay, ay, ay. Cristo cuando estuvo en la tierra hizo grandes señales y prodigios, pero verdaderos. Este perverso hará lo mismo, pero serán señales mentirosas. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Bueno, pues no quisieron la verdad, pues entonces Dios les manda la mentira y se van a entregar por completo a la mentira, a fin de que sean condenados. Ese es el fin. Dios lo manda para que ahí es la cúspide de la mentira, ¿verdad? Y es la hora de Satanás, ¿verdad? Y bueno, a través de esa manifestación, finalmente Dios los va a condenar. Dice, sino que se complacieron en la injusticia. Cristo vino a hablarnos de la justicia. Este perverso lo que va a instituir mundialmente es la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bien, pongamos la fe en la verdad. Santifiquémonos también por el Espíritu. O sea, la santificación es por el Espíritu de Dios. Y nuestra fe tiene que estar basada en la verdad. Y la verdad es su palabra. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, no estamos solos, Dios nos confirma. Dios nos acompaña, amén, y al final nos dará de su gloria, aleluya, participaremos de la gloria de Dios en nosotros. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Otra oración importante, oremos para que la palabra de Dios corra, oremos para que la palabra de Dios sea glorificada, se manifieste con poder, aleluya. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. A ver, entendamos esto. No es de todos la fe. Habrá personas con corazón para creer, con fe, con temor de Dios, ¿verdad? Pero habrá muchas personas que no tienen fe, que no tienen temor, que no tienen amor a Dios, que ni siquiera creen en la existencia de Dios. O sea, estamos rodeados también de ese tipo de personas. No busquemos convencerlos, ni pelear con ellos, ni forcejear con ellos. No es necesario, ¿verdad? Pero sí entendamos, la fe no es de todos. Esto nos lo aclara aquí perfectamente la palabra del Señor. Y bueno, pues atendámoslo. Si dice que no es de todos la fe, es que así es. Entonces, testifiquemos, ¿verdad? Cumplamos nuestra parte, pero no nos desanimemos porque, pues sí, finalmente estamos entre personas confundidas, entre personas, y a medida que avanzan los tiempos, pues hay personas muy contrarias a la fe de Dios. Es más, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Y más cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Difícilmente, ¿eh? Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Gloria a Cristo, Dios te va a afirmar. El Señor Jesucristo te va a afirmar, afirmará tu casa, aleluya, esa es una gran bendición, amén, yo también la tomo para mí. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. No solo es amor lo que debemos tener y buscar en nuestra vida, también la paciencia de Cristo. A ver, Cristo tuvo muchas virtudes. La humildad, la misericordia, el amor, la justicia, la mansedumbre, muchas virtudes, ¿ok? Pero una de ellas, la paciencia de Cristo. Tuvo paciencia con los apóstoles, tuvo paciencia cuando le juzgaban, tuvo mucha paciencia. Y bueno, nosotros tenemos también que buscar llenarnos de esa hermosa paciencia, pero no la paciencia nuestra, que tiene mucho límite, no, la paciencia de Cristo. Gloria. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. A ver, no todos son buenos hermanos en la fe, no todos. Hay hermanos falsos, hay hermanos hipócritas, ¿verdad? Hay hermanos que andan con una vida desordenada, ¿verdad? En muchas cosas, ¿eh? Bueno, dice, de ellos apártate. O sea, tenlos por hermanos, ¿verdad? Para que Dios
igual tenga misericordia, siga trabajando en sus vidas y ellos igual reconozcan, se arrepientan, ordenen su vida. En este caso, dice, en cuanto a nosotros, si vemos hermanos o hermanas que son muy desordenadas en su vida y que no caminan recta y fielmente bajo las ordenanzas del Señor, apartémonos de ellos, apartémonos. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre nosotros, ni comimos de balde el pan denario, o sea, de a gratis, no, ¿verdad? No fuimos unos perezosos, no fuimos unos abusivos, que por cuanto nosotros les enseñábamos la palabra y ustedes nos recibían con un gran amor, con un gran cariño. Es como hay familias que invitan a los siervos de Dios, ¿verdad? Los invitan y bueno, pues cuando están ahí los siervos de Dios, hay fiesta en la casa, hay fiesta en la casa. ¿Y qué sucede? No, pues les hacen un banquetazo y les colman hasta de regalos y todo eso. Bueno, los siervos de Dios haremos bien en no dejarnos, en no caer a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Al menos no procurarlas de una manera indebida. Qué hermoso cuando alguien recibe una atención, ¿verdad? Una invitación, algún regalo, está bien, pero de ahí acostumbrarnos carnalmente o a demandar que nos traten de esa manera, dice Pablo, nosotros no comimos de balde el pan de nadie. Interesante, ¿verdad? Creo que debemos imitarlo. No porque no tuviésemos derecho, no, sí tenían todo el derecho de hacerlo. Tenían todo el derecho para hacerlo. Pero no hay que abusar de la buena fe de los hermanos. No hay que abusar de la buena fe de esas hermanas lindas, ¿verdad? Y a veces viudas o a veces solteras, ¿verdad? Que se desviven en un amor limpio por los siervos del Señor. Pero a veces abusamos, ¿verdad? Y hasta les pedimos de más. Abusamos de su coche, abusamos de las instalaciones de su casa, o si tienen una quinta o un ranchito, ¿verdad? Pues ahí metemos el amor del Señor y servir al Señor, pero digamos, abusamos del disfrute de sus instalaciones y más cosas, ¿verdad? A lo mejor la hermana tiene, o el hermano tiene una tienda de ropa, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros, ¿verdad? Y bueno, y nos dejamos que nos regale prendas, vestidos, trajes y todo, ¿verdad? Y como es para la obra del Señor y es en el nombre del Señor, ¿verdad? Y cuidado porque a veces esas actitudes no son muy buenas, ¿eh? Al menos no comamos de balde el pan de nadie y no andemos abusando de la buena voluntad y de las dádivas de los hermanos. Eso no es recto delante del Señor. Sino que por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. Dice, sí teníamos derecho a recibir de ustedes muchas bendiciones, ofrendas y más cosas, ¿verdad? Pero, aunque teníamos derecho de hacerlo, dice, no quisimos, para no darles un mal ejemplo a ustedes, sino darles un buen ejemplo mejor para ustedes. Por eso es que no abusamos. Entonces, que nos quede esa lección, no debemos abusar. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Fíjate, si uno no quiere trabajar, pues que no coma, ¿verdad? Entonces imagínense a Pablo que no quería trabajar y que todo le daban. Hermano, aquí está esta ofrenda. ¡Ay, gloria al Señor! Hermano, le traje unas gallinitas, le traje, pues no sé, este regalo, ¿verdad? Mire, hermano, aquí están las llaves de un coche para... No, hombre, gloria al Señor, qué fiel es el Señor. Y ponemos carita de bondadoso y no, cuidado, ¿verdad? Porque el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, él les dio ejemplo de que él sí servía al Señor, pero trabajaba. Y sí quería trabajar, y se esforzaba mucho, ¿ok? Dice, porque si no, pues él iba a ser uno de los que no quieren trabajar, pues tampoco coma. Entonces, si enseñaban una cosa, ¿verdad? Pues no iban a hacer la otra. Bien, estamos por terminar esta segunda carta de Tesalonicenses. Porque oímos que... antes, me regreso al versículo anterior. Dice el que no quiera trabajar. Muchos dicen, la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. No es cierto, no dice así.
No dice así. Hay muchas personas que quisieran trabajar, pero no pueden. Digamos, no sé, están en silla de ruedas, están enfermos, están imposibilitados de alguna manera, XXX. Quisieran, pero no pueden. A lo mejor están cuidando a sus padres ahí día y noche y no pueden trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿esos no van a comer? ¿No tienen derecho a comer? No. Entonces, para empezar, la Biblia no dice así como mucha gente lo enseña. El que no trabaje, que no coma. No es cierto, repito, eso es mentira. La Biblia dice, el que no quiere trabajar. Es diferente, porque alguien que puede y no quiere, pues que no coma, ¿verdad? Ya le apretará el hambre y entonces va a comer. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Sí, pues no trabajan y quieren que los demás... Hermano, pues estoy pasando por un momento difícil, me corrieron del trabajo, hermano, pues si gusta ayudarme, hermano, si me quiere, pues, y ponen su carita de bondadoso, pero son unos flojos y perezosos. Si es flojo y perezoso, no le ayudes, Ahora, si es una necesidad correcta, ¿verdad? Bueno, pues que el Señor te revele, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te revele cómo hay que ayudar a estos hermanos o estas hermanas. Amén. Muy bien. Dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, flojos, perezosos, vamos a trabajar, vámonos a trabajar. ¿Verdad? Y así aplica ese mismo criterio para personas en la vía pública, que nos encontramos en un semáforo, en una calle o tocan tu puerta. No seamos ingenuos, no siempre hay que darles. Si vemos que la intención es no trabajar, no le dé absolutamente nada. Aunque lo critiquen y digan que usted es un hermano miserable, que no es misericordioso. No. Usted entienda la voluntad del Señor y condúzcase bajo estas normas de nuestro Padre Santísimo. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No te canses. Es que ya le ayudé una vez y le ayudé otra 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 vez. Bueno, no nos cansemos de ayudar cuando esto es justo y necesario. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Interesante, Bueno, de todo lo que he dicho en esta carta, ¿verdad? Si vemos que alguno no cumple esto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues señálalo y no te juntes con él. O sea, y eso hay que hacer. Júntate con los espirituales, júntate con los que andan ordenadamente, júntate con los que aman de corazón puro y limpio al Señor, con los que tienen fe, con los que edifican. ¡Aleluya! Júntate con siervos y siervas verdaderos, dignos del reino de Dios. Pero con los otros, no te juntes con ellos, Más dice, señálalo y no te juntes con él, dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. O sea, hay que decirle que está mal, ¿verdad? En mi caminar cristiano he tenido que aplicar eso muchas veces. De hecho, esta semana lo apliqué también con un varón, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dice, el Dios de paz os dé siempre paz. A ver, la paz del Señor siempre, esa verdadera paz, la profunda paz, nada más puede venir de parte del Señor, porque es el único que la tiene. Entonces Dios quiere darnos siempre esa paz preciosa. Pues tengamos esa paz, vivamos en paz, en armonía con todo y en armonía con todos, ¿verdad? Padeciendo por causa del Señor tribulaciones como haya que tenerlas, teniendo la fe y la esperanza en esa gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos desviemos porque pues habrá muchas enseñanzas torcidas y te repito que algunas en contra de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues en la iglesia pues tengamos mucho cuidado con quién nos reunimos, con quién nos juntamos, con quién hacemos amistad cristiana. Tengamos amigos en Cristo, ¿verdad? Pero seleccionemos muy bien a nuestros amigos. Y que la paz de Dios gobierne tu corazón, que la paz del Señor gobierne tu alma, que la paz del Señor gobierne tu casa. Que así sea, para la gloria de nuestro Dios. Amén.